parte de la embriología en relación a la formación. La última clase que vamos a hacer la próxima semana es sobre las malformaciones. Veremos algunas, así una revisión general de todas las que hemos observado en el desarrollo normal de todos los sistemas, pero lo que voy a explicar en esta clase es cómo es que se llegan a desarrollar, cuáles son las causas que pueden implicar en el desarrollo de las malformaciones congénitas. En relación al desarrollo genitourinario, ya habíamos explicado desde la primera fase sobre ello, cuando vimos que el disco embrionario se formaba en parte de la evolución en tres hojas embrionarias: en el ectodermo, en el mesodermo y en el endodermo. A su vez vimos que este mesodermo se dividía en tres porciones: un mesodermo somítico o paraxial, un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral, que se abría en dos hojas, una llamada somatopleúrica, que estaba pegada al ectodermo, y una esplagmopleúrica pegada al endodermo, formando una cavidad importante que era el celoma, ¿verdad? Y también expliqué que este mesodermo intermedio era el que iba a migrar, a desplazarse para formar la cresta urogenital, que se extiende en todo lo largo del embrión, desde la parte cefálica hasta la parte caudal. Esto que está pintado rosado es esto. Y específicamente desarrollándose en relación a aquel futuro desarrollo del embrión. Entonces, tenemos esta cresta, este mesodermo intermedio, que va a migrar aquí para formar la cresta urogenital, y en ella, en toda su extensión, empiezan a formarse incipientemente nefronas que pueden funcionar, y en realidad funcionan, produciendo esta orina que va a incrementar el líquido amniótico, pero en una forma muy, muy rudimentaria. Entonces, como estoy mencionando que esto se extendió en toda la extensión, a todo lo largo, de las aortas dorsales se van a producir, ¿cuántas ramas intersegmentales? ¿Cuáles son las ramas intersegmentales arteriales que se producen? Las ventrales, las dorsales y las laterales. Y estas se extienden en todo lo largo, a todo lo largo. Y entonces, de cada extensión de las intersegmentarias laterales, salen para formar ovillos que van a quedar atrapados en la formación de esta nefrona rudimentaria en toda la extensión, en todo lo largo. Pero yo mencioné que estas intersegmentarias laterales iban a formar lo que iba a ser la arteria renal, la arteria gonadal y la arteria de la glándula suprarrenal, ¿verdad? Entonces solo quedan tres, pero en un principio sí salían en toda su extensión, y aquí va a evolucionar también esta formación del mesodermo intermedio en formar en la parte más cefálica al pronefros, luego el mesonefros y el metanefros o riñón definitivo. Y a lo largo de la evolución va a empezar a desaparecer completamente este pronefros que había formado esto, conjuntamente con las intersegmentarias laterales que formó, desaparece, va involucionando. El mesonefros se mantiene un poco más, incluso hasta que aparece el metanefros, como hemos visto y observado en las láminas en las prácticas. Este mesonefros, antes de que aparezca el metanefros, que se extiende también desde la parte más superior, obviamente por debajo del pronefros, tiene todos estas nefronas, este túbulo que en este momento se llama túbulo mesonéfrico, el cual va a estar conectado a un conducto que viene desde la parte superior hasta la parte caudal, que es el conducto de Wolff o conducto mesonéfrico, que está pintado aquí de negro. Aquí existen todas estas conexiones, que sería esto, y el conducto de Wolff estaría aquí. Aquí lo han dibujado medio cerrado, pero se ubicaría a ese nivel, que se extiende a todo lo largo. Este conducto de Wolff se apertura después, en la evolución que vamos a ver, en la parte posterior del seno urogenital. Miren cómo vamos viendo la formación de este conducto mesonéfrico, y esta masa que está aquí de color rosado está constituida por estos túbulos mesonéfricos, que son las nefronas primarias, diríamos, que se llegan a desarrollar. Desaparecen desde la parte cervical estas nefronas rudimentarias,
y progresivamente van a seguir desapareciendo hasta que finalmente solo quede aquí, en la parte más baja, esta yema ureteral que estará conectada al blastema metanéfrico que va a dar origen ya al riñón definitivo. Sin embargo, estos conductos mesonéfricos sí llegan a desaparecer completamente en el caso que se diferencia a la mujer, pero sí se mantienen el conducto de Wolf y estos conductos mesonéfricos en cierto lugar para formar parte del aparato genital masculino. En cambio, la mujer sí desaparece completamente. Lo mismo, aquí está la cresta urogenital, donde habíamos visto que se va a formar un pliegue, que es este, que divide a la cresta gonadal de este, que consistiría en lo que va a formar la parte renal. Este es el conducto de Wolf, ahora sí lo vemos grande, conectado a este túbulo mesonéfrico que formará una nefrona rudimentaria, y desde la aorta dorsal está emergiendo estas arterias intersegmentales laterales que formarán un nodillo aquí dentro de esta cápsula rudimentaria también que ya se ha formado. Entonces este conducto de Wolf, como dije, en la parte más caudal se va a aperturar en el seno urogénico, inicialmente en la cloaca, y habíamos visto que esta cloaca se divide por el tabique urorectal en un seno urogenital acá adelante y en el recto por atrás, ¿verdad? Y cuando está sucediendo esta división de la cloaca por este tabique urorectal, el ingreso del conducto de Wolf va a ser rechazado hacia el ingreso al seno urogenital. Y lo hace por la parte dorsal, por la pared posterior. Miren cómo está conectado este conducto de Wolf a esta cavidad que se ha formado por la división de este tabique urorectal, que ahora va a tocar aquí con lo que es la cloaca. Está de este lado. ¿Está claro? Entonces el conducto de Wolf se abre al seno urogenital y este tabique ha individualizado dos espacios. Habíamos estudiado el espacio posterior en relación al digestivo, ahora vamos a estudiar el espacio anterior del seno urogenital para formar tanto la formación del aparato genital masculino y femenino. Entonces tenemos el conducto de Wolf, todavía aquí insertado en la cloaca, y desde una proximidad a esta apertura en la cloaca se produce una evaginación que se llama la yema ureteral, que es este cachito que está picado aquí. Y en la parte caudal había dicho que se formaba el blastema metanéfrico, que es el que va a formar más tardíamente, es en realidad que se forma lo que va a ser el metanéfros. Entonces, este blastema metanéfrico va a tener una conexión con la yema ureteral para la formación del riñón ya definitivo. Y como después ya tenemos esta formación de la cloaca, y habíamos dicho que justamente este conducto de Wolf se iba a aperturar en el seno urogenital en la parte posterior. Y más adelante, un poquito más allá, se formó esta yema ureteral que entra en contacto con el blastema metanéfrico o capuchón metanéfrico, que así se llama. Y entonces aquí va a suceder algo especial, muy parecido a lo que sucedió cuando habíamos estudiado la incorporación de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Y es que este tejido del conducto de Wolf no va a sufrir de apoptosis ni nada por el estilo, sino estas células que conforman este segmento hasta aquí van a incorporarse para formar la parte posterior de este seno urogenital, que en esta parte más dilatada formará lo que va a ser la vejiga. Y entonces va a ir descendiendo para incorporarse. Creo que tengo la mejor diapositiva para mostrarles en la siguiente. Lo que quiero mostrarles aquí es que esta yema ureteral, como estamos viendo acá, se va a introducir dentro del blastema metanéfrico y va a empezar a ramificarse. Fíjense, en dos, siempre se dividen en dos, se siguen dividiendo, y en esta parte confluyen estas divisiones para formar la pelvis del riñón, y en las siguientes, las próximas a esta pelvis, formarán los cálices mayores, luego los cálices menores y finalmente los tubos colectores. Pero esto, como ustedes ven, es cerrado, la luz es cerrada, y en sus divisiones aún hasta los tubos colectores igual van a ser tubos que terminan en ciego, todos terminan en ciego.
Y en este blastema metanéfrico va a suceder otros cambios importantes de la formación tubular, que continuará con la formación del túbulo y contorneado distal, el asa de Henle, el túbulo y contorneado distal y la cápsula de Bowman, que también termina en ciego y se encuentran dos luces ciegas. Y luego que se han encontrado hay apoptosis y se recanaliza la luz para que haya continuación de ellas. Pero a veces no sucede esto. Y entonces todo este conducto de tubos está totalmente cerrado, se está produciendo la orina y estos tubos se dilatan. Se dilatan porque no puede seguir pasando la orina a este extremo. Y en ese caso se forma una anormalidad con la cual nacen algunos niños, que es la poliquistosis renal, totalmente incompatible con la vida porque obviamente no puede eliminarse la orina a través de estos conductos. ¿Y cómo es que se forma? He explicado cómo es que esta yema ureteral llega a este punto. Lo otro es para que entiendan que están ciegos los dos, pero cómo es que se van a formar esto. Lo mismo, miren, cómo se ramifica, cómo se forma la pelvis, los cálices mayores y menores, pero todos terminan en los tubos colectores. Hasta allí es el origen de esta yema ureteral. ¿Y qué pasa en el blastema metanéfrico? En ese blastema metanéfrico empiezan a aparecer múltiples macizos celulares. Cuando digo masa celular, son como pelotitas compactas de células. Estas pelotitas compactas se vacuolizan. Se vacuolizan y forman una vesícula. Una vesícula que empieza a alargarse, estirarse, 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 y de esa manera va a formar inicialmente todavía este esbozo del mentón, pero progresivamente va a formar el túbulo y contorneado distal, el asa de Henle, el túbulo y contorneado proximal y la cápsula de Bowman. Que todo, recuerden que esta es una vesícula, entonces es absolutamente cerrada. En un extremo cerrado sí va a seguir manteniéndose la cápsula de Bowman, pero en el otro extremo cerrado se va a encontrar con el tubo colector para aperturarse y formar ya la nefrona definitiva. Y dentro de la cápsula se formará el glomérulo renal, que habíamos dicho que eran ramificaciones de las intersecretarias laterales cuando era mesonefros en toda su extensión, y en el metanefros ya en forma definitiva también como una rama intersegmentaria lateral que va a tener la responsabilidad de irrigar el riñón formando estos glomérulos. Entonces nosotros tenemos justamente esta formación, sería la yema ureteral, y aquí empiezan a formarse los túbulos que conformarán toda la nefrona completa, y donde van a llegar esta red de vasos en este sistema porta arterial, arteria aferente, después de que se ha capilarizado dentro de este glomérulo en la formación de él. Además que esta circulación muy importante, tiene una irrigación que no solamente va a formar el ovillo. Ustedes han visto cuando han hecho histología y lo han entendido mejor en fisiología, que esa función renal que inicia en la filtración de este glomérulo de capilares que están filtrando hacia la cápsula. Sin embargo, han estudiado, y eso sí lo deben recordar porque tal vez se los pregunte en el examen, léanlo, qué cosas se van a eliminar de ese filtrado, o mejor dicho, se van a reabsorber lo que ha salido por el filtrado, y qué cosas no se han filtrado, qué sustancias no se han filtrado y que van a salir del capilar todavía a las paredes de los vasos, ¿verdad? Lean bien eso, léanlo bien, entiéndanlo bien. En fisiopatología los van a revolcar si no entienden esto, y más aún cuando hagan nefrología y medicina interna. O sea, que entiendan bien este funcionamiento renal, porque el medio interno es una de las partes a veces un poco complicadas para poder entender después, si es que en este momento que están haciendo fisiología no lo han entendido bien. Se los sugiero, experiencia de años que pueda yo tener, un poco más que ustedes, pero les digo que esta parte del medio interno es muy importante, y la única forma de entender lo anormal es cuando ustedes ahora en fisiología estén entendiendo lo normal. Y entonces, paralelas a estos conductos que se han formado estos túbulos, está habiendo una circulación de sinusoides, de capilares que están intercambiando
elementos y compuestos que pueden ser tóxicos porque no han podido ser eliminados y que lo van a hacer a través de él. Y esta yema ureteral, como ya hemos visto, es la que va a formar en realidad estos tubis y el uréter. La yema ureteral forma el uréter, que como hemos visto después que se ha formado el tabique, se ha introducido por la parte posterior del seno urogenital. Y entonces nosotros tenemos que este tabique urorectal que se está formando aquí va a dividir la cloaca en el recto y en este seno urogenital, muy importante, que como ustedes están viendo, tiene diferentes dilataciones. Este seno urogenital va a tener partes que van a dar origen a diferentes segmentos en el aparato sexual masculino mayormente y también en el femenino. Y tenemos que la estructura de este alantoides, que en un inicio se había formado por una evaginación del intestino posterior, ¿se acuerdan? Entonces, cuando yo digo esto, el revestimiento de este seno es totalmente endodérmico y que tiene una conexión incluso hasta el tallo vitelino, que ustedes lo han visto en el alantoides en sus láminas en el laboratorio. Entonces, tiene una porción dilatada central que será quien dé origen a la vejiga. Y por aquí arriba está el alantoides, que debe obliterarse para formar lo que es el uráculo, ¿verdad? Y hemos visto ya algunos cuadros clínicos relacionados a la persistencia de esta comunicación en el tallo vitelino. Y por la parte más baja existen estrechamientos y ensanchamientos que le vamos a dar nombre en las siguientes láminas, que van a dar origen específicamente a diferentes segmentos del aparato sexual femenino y masculino. Pero ¿qué sucede, como yo les había mencionado hace un momento, de esta inclusión del conducto de Wolff en la parte posterior del seno urogenital? Y les dije que era similar a cómo se incorporaban las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Entonces, todo este segmento, este pedacito, antes de que se produzca la emergencia de la yema ureteral, se incorpora a la pared posterior del seno urogenital, a la altura de la parte más dilatada que conformaría la vejiga. Entonces vemos cómo está extendiéndose con las flechitas y también va siendo rechazada desde un nivel superior hacia la parte más caudal. Va siendo rechazada y en ese rechazo la yema ureteral va a quedar ubicada en la parte superior y todo este tejido, incorporándose a la pared posterior, va a permitir que la apertura del conducto de Wolff, que ya sería de este nivel, se aperture en la parte más estrecha del seno urogenital. Entonces vemos aquí todo lo que está pintado de negro sería correspondiente al conducto de Wolff. Lo vemos aquí de esta manera y lo vemos aquí como parte de la pared posterior de la vejiga a este nivel. Y el uréter ha quedado en una posición más superior. Este tejido que se ha incorporado a la pared posterior se llama el trígono vesical. Y ustedes recordarán al trígono vesical que no era internamente, no era exactamente igual en su superficie al resto del revestimiento de la vejiga, ¿verdad? ¿Qué aspecto tenía? ¿Era liso como el resto o cómo era esa parte? Rugoso, esa es la palabra exacta. Tenía una superficie rugosa y toda esa parte rugosa en realidad estaba procediendo de la incorporación del conducto de Wolff a ese segmento de la pared posterior de la vejiga. Pero el revestimiento interno obviamente es otro tejido. ¿De dónde viene el conducto de Wolff? ¿De qué hoja embrionaria? ¿De qué parte viene? ¿De dónde hemos visto que se formaba el conducto de Wolff? Mesodermo intermedio. Mesodermo intermedio. No estoy hablando ni mesodermo, no estoy diciendo mesodermo lateral, somatopléurico ni esplanopléurico, ojo. Estamos diciendo mesodermo intermedio. Y este mesodermo intermedio lo que va a hacer es la superficie del resto el resto de la vejiga está revestida, el resto de la vejiga está revestida de endodermo. Y externamente a esta vejiga, ¿quién está? ¿Qué hoja embrionaria? A la vejiga. ¿De dónde se formaba la vejiga?
del alantoides. Y el alantoides he dicho que es una evaginación del intestino posterior. Y si estoy diciendo que es una evaginación del intestino posterior, definitivamente por dentro está endodermo y por fuera ¿quién? ¿Quién está por fuera de este endodermo del alantoides? ¿Qué? No. Mesodermo es plasmopleurico. Sí, es una evaginación del tubo digestivo. Mesodermo es plasmopleurico. Y ese mesodermo es plasmopleurico es muy importante porque justamente formará la pared muscular de la vejiga. Sabemos que es musculatura lisa, ¿verdad? Entonces, este endodermo que está hasta aquí, porque toda esta parte ha sido la incorporación de este conducto de Wolff, el endodermo que está en las partes periféricas de este tejido empiezan a proliferar, tapizando sobre este tejido en toda su superficie. O sea que igualmente el endodermo va a cubrir toda la cavidad de la vejiga, aún sobre este segmento que es un tejido totalmente diferente y que se ha incorporado a la pared posterior de la vejiga, que se denomina el trígono vesical. Con esta imagen yo creo que van a entender mejor. Conducto de Wolff, este sería la vejiga, si ya vemos la más ensanchada como la vejiga, las yemas ureterales. Y entonces hay un desplazamiento de esta incorporación hacia la parte caudal. Y en este punto ya vemos que ambos conductos se están abriendo por la incorporación. Las yemas ureterales se van a mantener ahí, se van a quedar, en cambio estas van a seguir descendiendo, incorporando el tejido de la pared posterior, incorporándola hasta que las aperturas se ubiquen en la parte estrecha por debajo de la dilatación que va a formar la vejiga. Y los uréteres quedan incluidos en la pared posterior ya de la vejiga. Entonces este tejido incorporado es el que va a formar el trígono vesical. Y aquí es lo que quiero que vean esta diapositiva porque nos va a servir para entender bien. Esta es una diapositiva que nos muestra las porciones de este seno urogenital. Y tiene una porción vésico-uretral, que está pintada con todo este color medio rosado intenso. Porción vésico-uretral, porción pélvica y porción fálica. Y en el extremo superior de esta dilatación, el alantoides, ¿no? Que se oblitera y forma el uráculo. Por ese desplazamiento del conducto de Wolff, se ve que el uréter queda incluido en una posición superior. Y el conducto de Wolff, les dije que iba siendo rechazado hasta introducirse en la parte más estrecha, que correspondería a la porción pélvica. Miren, en relación al varón, esta estructura va a formar la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana. ¿Y qué parte va a formar? La parte más estrecha de la porción vésico-uretral, es decir, hasta aquí, ahí es el punto donde se va a formar la uretra femenina. La uretra femenina no participa nada de esto. En cambio, en el varón, la parte estrecha de la porción vésico-uretral va a formar la parte superior de la uretra prostática. La parte, esta porción inferior, la parte superior de la porción pélvica va a formar también la uretra prostática. O sea que la uretra prostática se forma de este segmento y de este segmento hasta aquí, hasta donde queda incorporado el conducto de Wolff. La porción baja de la porción pélvica, esta partecita de aquí, va a formar la uretra membranosa. Y la fálica formará lo que va a ser la uretra peniana. Son las diferentes porciones de este seno urogenital que van a participar en la formación de la uretra membranosa. Y entonces nosotros tenemos justamente esto. Hasta aquí, ¿qué uretra se formaba? La uretra, no, solo hasta aquí, la uretra femenina, ¿verdad? La uretra femenina. Y entonces, en esta porción pélvica, justamente en la incorporación del conducto de Wolff a este nivel, del conducto de Wolff se va a producir una evaginación para formar la vesícula seminal. O sea, del conducto de Wolff se forma la vesícula seminal. Y como yo había mencionado, que de esta parte más estrecha,
que sería hasta este punto de aquí, la parte estrecha de la porción vesicouretral, y la parte superior de la porción pélvica va a formar, a ese nivel va a formarse la uretra prostática, y justamente a ese nivel es que se forma esta próstata por evaginación, de múltiples evaginaciones en ese segmento de endodermo que van a ir como ramitas para formar la glándula que envuelve a esa luz y que se considera ese segmento la uretra prostática. ¿Está claro? Entonces, esta parte de aquí se forma la uretra prostática y estamos viendo justamente qué porciones es que van a formar. El resto de la porción pélvica formará la uretra membranosa, y todo esto, que es la porción fálica, formará la uretra peniana. Hasta este punto, hasta donde está verde, porque esto que está aquí se forma de una manera diferente, como vamos a ver. La parte pélvica está así abierta por la membrana cloacal, pero luego esta va a empezar a cerrarse. Miren, ¿cómo se va a cerrar? Forma inicialmente lo que es el pliegue uretral, y en esta dirección se va cerrando hasta que finalmente se cierra y deja esta luz, como estamos viendo en esta imagen de color verde, formada en la luz de la uretra peniana, por herradura de la porción fálica del seno urogenital. ¿Qué malformaciones se pueden producir? Una de ellas es que haya una agenesia renal bilateral. ¿Qué significa esto? Que no se han formado los riñones. Y entonces, había dicho al principio que el riñón, ya en su funcionamiento incluso incipiente, y empieza a elaborar orina, que es el contenido más importante que tiene el líquido amniótico. Y si este no se produce, entonces va a haber un oligohidrámesis. Y el líquido es importante para la formación normal de las estructuras externas de ese embrión y ese feto. O sea, se va a crecer y desarrollarse normalmente. Y en este caso tenemos la fase de Potter. Que alguien estaba corrigiendo cuando hablé de esta, la primera fase, y me hablaban de no sé quién, yo no entendía. Decía, es Potter. Ustedes creían que era ese Potter de la película. No, este es un Potter, que así se llama, donde tiene la nariz achatada, el espacio interpupilar bastante espaciado, la oreja grande, los dedos afilados, y obviamente si no hay riñón no hay uresis, y los niños que tienen este problema mueren algunas horas después del nacimiento por una insuficiencia renal aguda que es mortal. O sea, es imposible que se pueda salvar este niño. Y como resultado de todo lo que he explicado ahora, puede producirse múltiples malformaciones relacionadas a la formación del riñón, como por ejemplo ausencia, un crecimiento insuficiente, un riñón más, se duplican los uréteres y la pelvis, que haya un divertículo, que haya un megauréter enorme o ensanchado, un riñón en herradura, un riñón pélvico, quistes, por las enfermedades quísticas que ya habíamos visto cuál era la causa que se pudiera presentar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a discutir en otros días. Pero lo que yo quiero mencionar es lo siguiente, que el niño puede nacer, obviamente ese que tiene agenesia se va a morir, pero hay otros niños que pueden tener cualquiera de estas malformaciones y sin embargo su riñón sigue funcionando y puede estar eliminándose la orina sin ningún problema. Pero al poco tiempo del nacimiento, al mes, a 2 meses, empieza a suceder un hecho muy importante que hay que tomar en cuenta. Esa niña o ese niño empieza a presentar infecciones urinarias. En la primera infección urinaria, obviamente tiene fiebre, vómitos, diarrea, que así se manifiestan las infecciones urinarias en los niños. La mamá lleva al pediatra, le hacen exámenes, como el niño no dice me arde, me duele ni nada, sino se hace hemograma, se pide examen de heces y se pide orina. Eso es lo típico. Y también tal vez algún otro examen, pero lo usual en el niño chiquitito se pide eso. Y de pronto en ellos se encuentra que sí tiene infección urinaria, que el sedimento es patológico. Y entonces el médico le hace todas las recomendaciones a la mamá para que tenga muchísimo cuidado en la higiene después de que la niña o el niño haya hecho deposición, ¿no? Lo normal es que todas las mamás cargan su bolsa de pañales desechables, su bolsita con pañitos húmedos, etcétera, etcétera, el algodoncito. Ahora las mamás pues son tronos que tienen todo eso. Entonces le dice que por qué si ella limpia con el algodoncito, le limpia bien y es mujercita y le abre los labios
y le limpia con algodoncito y le deja totalmente limpiecito. ¿Por qué le va a decir eso? No es correcto. No se hace eso. Se debe lavar con una jarrita con agua tibia, echar el agua de la parte anterior, que caiga el agua con un jabón muy suavecito, que sea del especial, para limpiar toda esa parte del perineo. Porque el niño no hace posiciones como nosotros formadas, sino son sueltas y se embarra todito. Y esas heces tienen bacterias y esas bacterias producen infecciones urinarias. Entonces el médico le explica y la señora entiende, la señora hace eso, ya no quiere confiar en nadie para hacerle la higiene a su bebé, ella le lava, etcétera, etcétera, y otra vez infección urinaria. Entonces la señora va molesta y dice, doctor, he hecho lo que usted me ha indicado, ¿por qué tiene que volver a hacer infección urinaria? Entonces ahí se le prende el foco al médico y dice, no, si la señora me asegura que ha tenido todo el cuidado con su niña, esta niña debe tener algo dentro que no se observa. Entonces se pide una serie de evaluaciones, exámenes. La más mínima alteración de una dosis, o sea, un poquito más baja de implantación, algo chiquito de anormal, se traduce en infecciones urinarias. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque las infecciones urinarias no son como una faringitis, que podemos tener cientos de faringitis a lo largo de nuestra vida y la luz sigue manteniéndose totalmente idéntica. Pero en el riñón no. Cada infección urinaria fibrosa glomérulos, fibrosa nefronas y va restando nefronas funcionales que van a llevar a esa persona a la insuficiencia renal crónica. Entonces tenemos que dar una solución, porque ese es el cuadro o el signo clínico que aparece cuando hay tipos de malformaciones a nivel renal. ¿Qué pasó aquí? No hubo comunicación, ¿verdad? No hubo apoptosis y los dos tubos que se formaron están totalmente individualizados, incompatibles con él. Aquí podemos ver que ese metanefros, que era una posición caudal, va a ascender hasta ubicarse en su posición final, quedando estas dos arterias intersegmentarias laterales las que irriguen a este riñón. A veces se queda uno abajo, a veces se queda el riñón en herradura por la aparición de los vasos de la aorta y que no le han permitido ascender normalmente. Eso es infección urinaria. Todo lo anormal produce infecciones urinarias. Riñón en herradura, miren cómo se juntan abajo los polos y definitivamente esos no pueden ascender. Pueden haber ausencias, pueden haber hipoplasias, pueden haber riñones supernumerarios. Tampoco crean que es bueno que haya un riñón supernumerario. No lo es. No lo es. Tal vez habría que sacarle ese sí para donar a alguien, porque provoca otro tipo de trastorno. No provoca, bueno, provoca problemas nerviosos, pero lo que más provoca es hipertensión arterial. Todas las malformaciones, todo lo que pueda aparecer, duplicaciones, de todo lo que yo he nombrado, sucedió algo normal, se va a traducir en malformaciones a este nivel. Si hay un megaurecha, miren cómo se dilata, infección urinaria, por todo lado, infección urinaria. Diferentes. Aquí, las alteraciones vasculares, que no haya desaparecido una intersegmentaria y que esté irrigando segmentos más, o un riñón con 2 arterias o 3 arterias. Cualquier alteración vascular en la irrigación del riñón formado se traduce clínicamente con hipertensión arterial. Sabemos que hay una hipertensión arterial esencial, que muchas personas pueden empezar a sufrirla a partir de los 40 años, 45, 50 años. Pero cuando encontramos a una persona como ustedes o menor que ustedes que está teniendo hipertensión arterial, con toda seguridad que hay algún problema vascular anormal. Y eso tiene que hacer múltiples estudios, como radiografía de contraste, para ver si ese segmento está siendo irrigado doblemente, o sea que si en plena sala de operaciones se liga una de las arterias y por eso dan de contraste y se ve que todo el riñón se visualiza, entonces esa arteria se va a cortar y se le deja sin ella, porque la hipertensión arterial tiene consecuencias graves. A veces son tan refractarias a un tratamiento que no baja la presión.
¿Cuáles son las consecuencias de la presión alta? Hemorragias cerebrales, infartos del miocardio y a la larga, sostenidamente, insuficiencia renal crónica, porque va a romper vasos en el riñón y va a llevar también a la fibrosis. Entonces se tiene que corregir para que esto no llegue a suceder. Sobre el alantoides y la fístula del uraco, habíamos visto ya varios casos, ¿verdad? Fístulas o simplemente que se formen quistes que se llegan a desarrollar óseos. Eso es en relación al riñón. Sencillísimo, simple, facilísimo. Así es que no se estén espantando. Todo está fácil. Si lo leen, si me escuchan.